Cosas de las que yo tengo mis dudas, pero bueno, que nos cuente mejor un especialista cómo analizar esta decisión del Poder Judicial y también la manera cómo lo ha tomado y cómo se lo ha ofrecido a la prensa el equipo de Rafael Vela. Andy Carrión, abogado penalista. Le damos la bienvenida, doctor Carrión, como siempre. Muy buenos días, un placer. Muy buenos días, Fátima y Cristian, ¿cómo están? Buenos días. Doctor, a ver, cuéntenos un poco, ¿cómo entender el cambio? ¿Se ha tenido ocasión de leer el fallo o en todo caso, como yo, leer las declaraciones del señor Vela Barba, pues como un triunfo a la hipótesis fiscal respecto del caso gasoducto? ¿Es así? Yo creo que es un triunfo a medias, Cristian. Si bien es cierto, en esta resolución emitida por la Sala Superior confirma algunos elementos esbozados por la Fiscalía en la segunda instancia, pero también, por otro lado, respecto a los otros dos investigados. Así es que podríamos hablar, por ejemplo, del hecho paradójico de que un juez de primera instancia afirma de que no hay suficientes elementos para atribuir el delito, por ejemplo, de colusión o de asociación ilícita, pero que no obstante, en segunda instancia, hayan sido los jueces de una opinión totalmente contraria, en el sentido de que supuestamente concurren los elementos que la Fiscalía, en su hipótesis incriminatoria, ha ido investigando ya respecto a estos puntos. Así es que de ver y analizar esto, yo creo que en contexto, porque también de la misma manera, en la segunda instancia, en esta resolución emitida por la Sala, se afirma que de alguna manera de más elementos, no solamente a los de convicción, sino también a los de obstaculización probatoria, habría indicios de que Nadine Heredia habría tratado de influenciar en la investigación de su abogado Wilfredo Pedraza en las declaraciones vertidas en su oportunidad por Jorge Merino Tafur. Así es que ese es un poco el contexto de esta resolución en segunda instancia, Cristian. Correcto. Una última para darle pase a Fátima, por favor. ¿Le parece entonces que esta afirmación de Rafael Vela, es decir, el papel que habría jugado el abogado Wilfredo Pedraza para de alguna manera la investigación, pues eso ha hecho que se haga el cambio, porque el cambio se ha hecho únicamente respecto de Nadine Heredia? Esa sería una razón fuerte, más allá de que el señor Vela no caso es fuerte, cosa que a mí no me la parece por las explicaciones que daré más adelante. Esa sería la razón porque, vaya, eso es directamente una definición de obstrucción a la justicia. Cristian, uno de los motivos por los cuales la Sala cambió esta decisión emitida en primera instancia es precisamente por la posibilidad de influenciar en la actuación probatoria de Heredia a través de Wilfredo Pedraza. Pero no es la única, porque respecto al primer presupuesto de la prisión preventiva de los graves y fundados elementos de convicción, la Sala posición de que en realidad sí se habría dado en este caso un contexto de favorabilidad para Odebrecht a partir precisamente de las tratativas iniciadas por Nadine Heredia dentro de la institución pública como es el presidente y también de la primera dama. Así es que este es otro elemento también en cuenta, y finalmente la capacidad de injerencia que tuvo en su momento Nadine Heredia, sobre todo, por ejemplo, en la creación de un comité para favorecer a Odebrecht en el de la buena pro. Así es que estos son dos elementos importantes que la Sala afirma en su resolución, independientemente del peligro de obstrucción probatoria, ¿no? Ahora, en torno a los aportes que haya entregado a la Fiscalía para fundamentar su pedido, porque entiendo que eso en la primera instancia tuvo la calificación de que más bien la documentación o el caso no tenía el sustento adecuado para poder continuar con un pedido tan gravoso como el de prisión preventiva. En efecto, en primera instancia lo que manifestó el juez Carlos Sánchez Balbuena fue de que no se podía corroborar los hechos a raíz solamente de versiones de colaboradores eficaces. Es decir, que la imputación solo fundamentarían en los dichos vertidos por estas personas. Sin embargo, en la Sala se manifiesta de que no solamente se contaría con la versión de estos colaboradores, sino que asiento, por ejemplo, en el reporte de migraciones del mismo Jorge Barata, o también en algunos otros registros de ingresos y de visitas al Palacio Presidencial. Son estos, de acuerdo a la Sala, habrían llevado a inferir
de que estas versiones, que en primera instancia se habían cuestionado, estarían de alguna manera corroborados con los hechos justamente citados, Correcto, ¿no? pero esto que ha observado la sala, ¿estaba también en la documentación en primera instancia? Sí, toda la documentación que ha sido evaluada por la sala ha estado en su oportunidad a disposición del juez de primera instancia, solamente de que al razonamiento pertinente del juez de primera instancia no era suficiente para un eventual delito de colusión o de asociación ilícita. Y aquí hay un dato importante también, porque en primera instancia se puso a discusión el hecho de si Nadine Heredia una funcionaria de hecho, una funcionaria de facto, digamos, dentro de toda la organización que llevó a coludirse. Sin embargo, en esta resolución, lo único que atina a decir y a manifestar la sala es de que esta discusión ya se llevará adelante durante la propia investigación. Es decir, no aborda este tema minucioso, sino que más bien lo deja a criterio ya del transcurrir de la propia investigación que ahora está llevando adelante la fiscal, ¿no? Pero, doctor Carrión, eso no es, usted nos dirá como experto en materia, es fundamental para la imputación, si quiere incluso desde la parte primigenia en la investigación preliminar y preparatoria, el saber que la persona finalmente subsume al delito exacto como funcionaria o como no, o como persona común. Correcto, perdón, para complementar, Fátima, porque colusión nos definirá usted, doctor, colusión para que caiga en el delito de colusión, por favor, adelante. Exacto, yo creo que en este punto es una de las falencias primordiales de la resolución emitida por la sala, ¿no? Para configurar el delito de colusión es evidente que una de las partes tiene que tener esta especial estatus de funcionario público, en este caso de funcionaria de facto de Nadine Heredia. Es por eso que en la primera instancia se dio especial protagonismo a la discusión de este tema. Sin embargo, me parece paradójico de que la sala no haya abordado este delito de trascendental importancia para la configuración del delito de colusión, porque una exigencia especial de este delito, esbozada en el Código Penal, es precisamente que quienes participan en este caso de un lado sean funcionarios públicos. Y en este caso yo creo que se han abstraído de esta discusión, dejando simplemente de que ya se pueda dilucidar este trascendental importancia en el transcurso de la propia investigación. Es más, se dedican unas 4 o 5 líneas únicamente a decir de que no podrían, en este caso, con los elementos que tienen a disposición, afirmar si es que es o no funcionaria de hecho, en este caso, o funcionaria pública de facto, ¿no? Y aquí... Doctor, una preguntita. Esa figura que usted dice que en esta sala no tocó, ¿sí la desarrolló el juez Balbuena en su primera resolución? Sí, la desarrolló, y es más, por parte de la defensa habían presentado un informe. Fidel Rojas, un especialista también sobre estos puntos, había manifestado de que no concurría esta especial consideración de funcionaria de facto. Lo desarrolló en ese sentido el juez de primera instancia a minuciosidad, sin embargo no fue de desarrollo ni de recibo en la segunda instancia por esta sala especial, ¿no? No tendría que responder. Bueno, una última de mi parte. A ver, un poquito también para decir por qué yo creo que el caso, digamos, es feble y no fuerte, y es justamente algo que me preocupa. Veo al fiscal Rafael Vela insistir constantemente, casi fungiendo de abogado de los señores Hernán Graña y José Graña, diciendo que ha sido fundamental el aporte de estos aspirantes, casi rogándole a la judicatura que acepte la colaboración eficaz de los primos Graña. Pero, y aquí por eso, porque yo sí creo que Nadine tiene responsabilidad, claro que tiene responsabilidad, pero las contradicciones me preocupan en el equipo Lavajato. ¿A qué me refiero? Que Jorge Barata no ha confesado, se supone que es el testigo estrella, eficaz estrella de la Fiscalía, e insiste en decir: yo no he coimeado a nadie en el tema del gasoducto, tanto así que nos han llevado a un arbitraje internacional. Y le ha corroborado ese dicho, dejando fuera a Jorge Barata de la investigación del gasoducto y a todos los funcionarios de Odebrecht. Y sin embargo, los señores Graña, que contradicen a Barata, resulta que son tomados como, digamos, los que van a marcar la diferencia y fortalecer el caso gasoducto.
Eso es lo que no entiendo, doctor, si usted me lo puede explicar. Las contradicciones que ahora tú precisas, Cristian, no han sido abordadas en ese sentido por la sala, porque la sala manifiesta al momento de analizar cada uno de los elementos de que debiera de hacerse un análisis global de los elementos con los cuales se cuenta. Y sin embargo, en ese análisis global no precisa o no analiza cuáles serían las contradicciones que existen entre uno y otro colaborador, sino que más bien esboza una tesis amparando la hipótesis incriminatoria de la Fiscalía, en que más bien son estos argumentos hacia la fundamentación de una participación, en este caso prioritaria, en un rol protagónico por parte de la ex primera dama en el favorecimiento de la empresa Odebrecht. Yo entiendo, al menos por lo que está mencionado en la resolución emitida por la sala, de que es pertinente hacer un análisis global, pero que de alguna manera hubiera sido importante advertir estas contradicciones en esta propia resolución, porque no solamente obviaron analizar en ese sentido lógico del que una declaración esté amparada en la otra, sino que además de eso debiera de estar amparado también en otros elementos de corroboración. Así es que yo tengo mis dudas, Cristian, acerca de que también puerto esta investigación, porque para comenzar no se ha dilucidado aún el tema de la funcionaria de hecho o funcionario de facto, y en segundo lugar que tampoco se ha advertido el tema de las contradicciones propias de los aspirantes a colaboradores en este caso en específico, ¿no? Correcto, doctor Carrión, entiendo. Si no lo ha dilucidado la sala, en fundamento o en el documento fiscal hay, digamos, un sustento de que ella podría ser una funcionaria de facto, digamos, hay un sustento similar. ¿Y dónde tenerlo? Si acaso esto evidentemente parece ser muy necesario para el tipo penal. Y por otro lado, ¿qué puede hacerse después? ¿Una aclaración acaso cabe? Respecto al primer punto de discusión de si hay algún sustento para que ella pueda ser considerada como una funcionaria en los hechos de facto, yo creo que al menos existen elementos que la puedan sustentar. Y creo yo que por este análisis primigenio es que la sala más bien omite analizar en detalle este punto trascendental. Lo que se puede ver en adelante es precisamente en el marco de la propia investigación preparatoria que dirige la fiscal Giovanna Mori, la defensa tendrá que advertir no solamente de que no es funcionaria, sino además de que las versiones que están amparando este supuesto protagonismo o injerencia dentro de los actos posteriores no han sido tal como la fiscalía lo sostiene, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? ¿Una aclaración? Bueno, algo, porque, perdóneme, doctor Carrión, pero a ver, esto lo que podría hacer es que finalmente dando una instancia incluso internacional en algún momento si es que no sentamos las bases adecuadamente. Lo que tendría que hacer en este caso, poniéndome en el plano de la Fiscalía, quizás es unos elementos adicionales que puedan sustentar el protagonismo y la injerencia de Nadine Heredia en el otorgamiento de la buena pro hacia la empresa Odebrecht. Yo creo que eso es tal, y de seguro que por parte de la defensa también van a aportar algunos elementos que más bien descarten esta hipótesis. Si es que finalmente se llega a afirmar de que ella es funcionaria de facto, que ser recogido en un documento como la acusación, pues esto va a tener también que ser debatido a nivel judicial, tal como lo ha sido en algún otro caso, en el cual ya están también Ollanta Humala y Nadine Heredia, y va a tener que ser finalmente el juez, en el momento de filtrar y de controlar la acusación, si es que acoge este planteamiento propio de la Fiscalía del funcionario de facto, ¿no? Correcto. Doctor, la colusión agravada no necesariamente tiene que haber recibido algo a cambio, es decir, un dinero para que como funcionaria de facto, según la hipótesis fiscal, habría generado justamente todo este ambiente para favorecer a Odebrecht y a sus socias. No necesariamente tiene que la contratación estar materializada en dineros o en algún otro bien, sino en algún otro tipo de favorecimiento. Pero recordemos de que la hipótesis fiscal es de que precisamente este favorecimiento, la prestación, se habría dado a raíz del flujo de dinero para el financiamiento de la campaña del partido de Ollanta Humala. Claro, pero eso lo niega, repito, Jorge Barat. Entonces, los malabares que
Fiscalía va a ser que cuando llegue a una instancia con jueces que tengan que argumentar de fondo, pues se le va a caer el caso hasta que no termine, digamos, de ordenar las contradicciones entre sus actores, a los cuales parece que les quiere dar a todos colaboración eficaz, doctor. Sí, digamos, dar este beneficio de colaboración a fin de que puedan, en la mira de la investigación, a Nadine Heredia y al expresidente Ollanta-Humala, ¿no? Yo creo que este es un tema que va a tener que ser analizado ahora dentro de la propia investigación, en la medida en la que ya este tema del pedido de prisión preventiva, otorgándole a Nadine Heredia 24 meses de detención domiciliaria, ¿verdad? Así es que lo único que queda en este caso es de que en el transcurso de la investigación, en contexto, puedan esclarecerse esas contradicciones que ya se han advertido incluso en primera instancia cuando el juez Sánchez Balbuena resolvió este pedido de prisión preventiva. Si se resuelven las contradicciones tal como ahora surgen de la propia investigación, pues yo dudo de que puedan llegar a un buen puerto en el mediano plazo, es decir, ya en la propia acusación. Muy bien, doctor, sí. Vamos dale, con el Fátima, otro dale, tema, perdón. Cristian. Eso, dale, claro, vamos. La consulta, doctor Carrión, que el avance de las investigaciones y un poco, ¿no? Desde Palacio, el presidente dice, investíguenme abiertamente, no esperen a julio próximo. ¿Qué tan viable es esto si solamente puede quedar en los dichos? Es un elemento eminentemente discursivo lo manifestado por el presidente, porque al día de hoy no puede haber una investigación en realidad en la que el propio presidente pueda declarar respecto a los hechos que están siendo investigados respecto a otras personas. Lo que tiene que suceder es de que eleven un informe, como ya ha sucedido, de todos estos hechos a la Fiscalía, y que la Fiscalía Suprema evalúe si es que es pertinente o no abrir una investigación a ese nivel en contra del presidente Vizcarra. Una vez que se implemente recién a nivel de Fiscalía de la Nación, es de que el propio presidente va a poder declarar, porque el fiscal provincial, que lleva adelante ahora mismo la investigación sobre estos hechos, no puede ir el presidente a declarar por la investidura que a él le corresponde. Así es que yo creo que esto es solamente algo declarativo que no tiene sustento jurídico aún. Ok, pero de informe contundente, ¿no? Que ayer finalmente varios medios han publicado, ¿no? Respecto de la hipótesis fiscal y además las pruebas de los 27.000, finalmente las llamadas, la ministra, el presidente Vizcarra, no solamente, digamos, mintiendo y tratando de ocultar información y dirigiendo a sus personas de confianza para hacerlo, sino justamente, que por ejemplo la Fiscalía lo mencionaba, la fiscal, y ayer lo recordaba también Cuarto Poder, me parece, de que cuando Karen Roca le dice, y además tenemos un fiscal corrupto, no se le haya movido una ceja al presidente, y ese otro tipo de cosas, con lo que hay en ese informe fiscal, digamos, cuáles son los plazos para que llegue a la fiscal de la Nación y la fiscal de la Nación pueda tomar una decisión, porque ayer creo que de manera discursiva también decía, bueno, si llega no puede quedarse nada sin investigar, pero ¿cuáles son los plazos reales, doctor Carrión, y cuál es la posibilidad de que la Nación, con lo que hay hasta ahora, tenga que abrir investigación al presidente? Respecto a los plazos, Cristian, esto está sujeto a discrecionalidad de la propia Fiscalía, porque si la primera instancia no ve elementos para que pueda incluirse en la investigación al presidente, pues no elevaría el informe. Pero tal como tú lo has dicho, al día de hoy ya la propia Fiscalía ha identificado una propia pirámide, sí, que el propio presidente de la República estaría en lo más alto de esta organización. Entonces, es más, ya han declarado de que han emitido este informe a la Fiscalía de la Nación para que sea la Fiscalía de la Nación quien evalúe en su momento si es que hay elementos o no. Respecto a este punto, en el aspecto de fondo ya, Cristian, yo creo que sí hay suficientes elementos a nivel incluso más allá de sospecha inicial simple, que es el estándar que ha impuesto la Corte Suprema, para poder investigar al presidente no solamente por el delito de obstrucción, sino por el de encubrimiento y algunos otros datos que ya están saliendo, como el tema del supuesto fiscal corrupto que podría favorecerlos a ellos en una propia investigación. Entiendo de que progresivamente están saliendo algunos datos adicionales que también se podrían recoger en un informe complementario que se emitiría o se remitiría a la Fiscalía de la Nación para la fiscal de la Nación en concreto
quién pudiera abrir una Correcto. investigación en contra del Doctor presidente Carrión, de la República. y sobre los hechos durante el periodo que era gobernador regional, porque es algo que también en Moquegua ha pedido ampliar, sobre aquellas contrataciones que se han escuchado en los audios, ¿no? Sobre la empresa que tenía como socia también a Karen Roca. En efecto, hay otro punto de investigación que está concentrado en Moquegua en el periodo en el que él era gobernador y que va a tener que ser motivo de investigación y va a tener que ¿Ese seguir sí el se mismo puede? curso del que ahora ¿O tiene que sí, suspender? está a cargo de una fiscalía provincial y recordemos que en su momento él era gobernador regional, no presidente de la República, así es que respecto a este punto sí pueden seguir, pero evidentemente tendrían que tomar las previsiones necesarias atendiendo al estatus especial que tiene el hoy presidente de la ¿No República. se le puede citar o si se de ahí? ¿Se le puede citar? Respecto justamente a estos temas, ¿no? De la citación Claro. y de la investigación propia en la que implique una actuación proactiva por parte del presidente o en las que la fiscalía misma pueda hacer su propia investigación. Eso en respeto al estatus que él tiene, ¿no? Correcto. Correcto. Doctor Carrión, yo le agradezco mucho, pero tengo una cortísima, por favor. Ayer Zoraida Ábalos lo decía en entrevista, porque intentando corroborar lo que decía Karen Roca con lo que ha pasado en la realidad, esta reunión con Martín Vizcarra, pero finalmente respecto del caso Chejade y Alarcón, ¿no? Que la acusan de alguna manera, o lo decía Karen Roca en su audio, de haber ayudado al presidente porque querían complicarle la vida a Alarcón. Y ella dice, por si acaso yo ya tenía firmadas las denuncias, pero no las envié por el tema de la pandemia. Habiendo estado en julio y la pandemia arrancado en marzo, ¿tiene sentido esa declaración de la fiscal de la Nación? Sí, también vi esa declaración de la propia fiscal de la Nación. No sé si es que esto tenga mucho sentido en el aspecto temporal, ¿no? Porque ella manifiesta incluso de que esta investigación parte incluso del anterior fiscal de la Nación, que fue Pablo Sánchez Velarde, y que sin de no haber enviado antes esta acusación fue producto de este tiempo de inactividad producido por la pandemia. No sé si sea muy creíble ese tema, pero ella declarado de una manera formal en el que no podían notificar, no había quien notificar, manifestó la propia fiscal de la Nación. No sé si los tiempos puedan coincidir, pero recordemos de que también la propia fiscal de la Nación también cierto ámbito discrecional para evaluar si realiza una acusación o no respecto a un alto funcionario público, en este caso respecto a un congresista y a un de la República. Entonces vemos de que las acusaciones han salido una tras otra, quizás en base a un sistema de identificación o de investigación que la fiscal tiene en mente, porque han habido ciertos retardos producidos por la pandemia, ¿no? Muy bien. Pero eso no lo dijo, ¿no? Que quizás hubiese sido mejor decir eso. Pero bueno, muchas gracias, doctor. Gracias. Buenos días. Gracias, doctor Carrión. Sí, además ahí se vio